Imagina que estoy detrás de ti. Y cierra los ojos. Cierra los ojos y concéntrate en mi voz. Visualízame detrás de ti. Escúchame detrás de ti, por ejemplo, hablándote al lado izquierdo o al lado derecho. Ahora simplemente concéntrate en mi voz y deja que mi voz te vaya guiando a ese estado de concentración y de imaginación. Centra tu atención única y exclusivamente en la respiración. Respira profundamente. Llena tus pulmones de aire, de oxígeno y asegúrate de llenar completamente tus pulmones. Imagínate que se llenan completamente y luego se empieza a extender todo ese oxígeno por todo tu cuerpo y te empieza a relajar cada vez más y más. Bueno, muchachos, llegó el momento. Hoy es el día en que le vamos a demostrar a todos que ustedes tienen lo necesario para hacerse cargo de sus vidas. Hoy es cuando tenemos la oportunidad de mostrarles a todos que ustedes son hombres de verdad. Entienden la importancia que tiene esta reunión, ¿verdad? Totalmente. Es clave para el desarrollo. 120%, Muy bien. 147%. Bajo este cielo poderoso que de chiquitito, cuando empecé a ser criticado ya por mis colegas, mis compañeritos de escuela, me iluminaba y me daba fuerzas para mis estudios. Yo más allá de eso me estoy rindiendo ante la evidencia de que soy un conglomerado increíble de cosas y que puedo hacer lo que yo quiera, doctor. Puedo saltar de túnel en túnel y ver las cosas como yo quiera. Hay que dejar todo atrás, todo el pasado atrás. Todos tus problemas los vas a poder resolver. Todos los problemas familiares, todo lo que te pasó con tu papá, todas las frustraciones sexuales. Está muerto y está vivo, está revolcándose. Todas las frustraciones afuera. Todas las frustraciones afuera. El mundo tiene que saberlo. Totalmente. Y ustedes son los principales ejemplos de que todo esto es cierto, de que todo esto funciona. Sí. Los conceptos de normalidad atrás. Abracen lo que son ustedes de verdad. Basta de preconceptos. Sean hombres de verdad. Háganse cargo de sus vidas. Sí. Hoy la hipnosis se reivindica como la técnica más poderosa para desarrollar el poder personal. ¿Cuántas rondas? ¿Cuántos rounds? ¿Cuántos rounds, doctor? ¿Cuántos rounds de pelea? ¿Cuántos rounds de lucha? Este momento va a ser primordial. En este momento vamos a cambiar esto. Y qué orgulloso que estoy de ustedes. Hoy es el día. Ustedes son casi como mis hijos. Gracias, doctor. Y llegó el momento. Así que... tanto poder. Esperando para ser descubierto. ¡Tanto poder! Quiero agradecerles por haber venido representantes del Comité de Administración del Gobierno, con sus asociados. Muchas gracias también al perfecto extraño que se encuentra acá escuchando mi presentación, porque es importante que esto se sepa. Y el dinero también es importante. Su dinero va a pasar a manos de este tratamiento increíblemente eficaz que estamos llevando a cabo con estos ejemplares pacientes que tengo acá. Tendrían que haberlos visto cómo eran estos pedazos de basura hasta hace no mucho tiempo cuando empezaron mi tratamiento. Y ahora los veo en la plenitud, como pueden ustedes corroborar, de sus cualidades. Fíjense la estampa, el poder que existe en todo su cuerpo, en los dientes. Fíjense cómo están estas personas, haciéndose cargo de ellas mismas. Para todos los hijos de remil puta que me criticaron toda la vida, fíjense el desarrollo de mi técnica ejemplificado en estos seres increíbles en la plenitud de sus capacidades. Acordate para qué vinimos. Pero es que yo no entiendo cómo alguien en estos tiempos puede introducir sus narices en semejante clase de basura literaria. Si lo decís por lo que lee ese pobre tipo. En última, el que se está arruinando el cerebro es él. No entiendo vos por qué te afecta. A mí me afecta porque él está perdiendo el tiempo y ahora yo estoy haciendo una puta reflexión sobre cómo él pierde el tiempo. ¿No te das cuenta de cómo me afecta? Bueno, por lo menos no fuiste y le pegaste una patada en la cara. Vos sabes que yo creo en la justicia. Y la justicia en este caso es ir y pegarle una buena golpiza. Mirá, está bien. El libro es una cagada, lo que vos quieras. Mira ese anciano. No puede ni caminar y viene al parque. Que se quede en su casa, Guito. Vos tenés problemas, papá. Así no vamos a ir a ningún lado. Tiene harto el puto Facebook lleno de mensajitos sociales y derechos humanos y derechos animales. Y salvemos las focas aquí, salvemos las cebras de allá. Y mira mi buen gusto musical. Patearle un libro a alguien que lee
Ese sí es un caso de justicia poética. Señora, bueno, mire, antes que nada quiero decirle que usted acaba de interrumpir una transacción muy importante por unas papitas que trajeron los muchachos que se tuvieron que ir por su culpa. Así que bueno, igual, ya que está acá está bien, tome, llévese una y pruébela, va a ver que es increíble la papa. Pero ya que está haciéndome perder el tiempo, ¿por qué no cortamos un poco con eso y me empieza a contar cuál es su problemita? A ver. Bueno, doctor, imagínese que su vida es una novela, pero que usted en esa novela es un personaje secundario. Señora, si mi vida fuera una novela, yo sería el personaje principal. Es más, no sería el personaje principal, sería todos los personajes en la misma. Sería también quien la distribuiría, sería propias críticas de ella. Usted imagínese que es un personaje irrelevante para esa novela, que es irrelevante para el lector, irrelevante para el narrador, que sus acciones no tienen importancia. Bueno, en el caso de que fuera una persona así de miserable, creo que tomaría la única determinación con importancia posible: acabar con mi vida. Pero bueno, lo que me interesa saber en este momento es ¿qué es lo que sabe usted sobre mis métodos? ¿Qué es lo que sabe sobre mí? Bueno, no todas las cosas son buenas. La mayoría dice que es un radical o un fundamentalista. Casi todos concuerdan en que usted es un excéntrico. Pero bueno, también escuché que sus métodos pueden llegar a ser efectivos. Y que usted puede realmente curar la ira. ¿Que pueden llegar a ser efectivos? O sea, como que habría una mínima posibilidad de que eso no sea posible, ¿no? Según su pensamiento, según lo que usted escuchó. ¿Por qué no me cuenta un poquito sobre usted? ¿Cómo se siente con respecto a sus pulsiones más íntimas? A lo que usted desea hacer. No, yo tengo mucho miedo al rechazo. Y bueno, eso hace que yo reprima todo, todos los enojos, todos los sentimientos. ¿Las pulsiones sexuales? Sí, también las pulsiones sexuales. Claro, sí, lo que me imaginé, una reprimida. Como tantos mediocres a los cuales ayudé a pasar de ser personajes secundarios a protagonistas de las propias novelas de sus vidas. No es nada nuevo para mí. Yo voy a poder ayudarla y voy a demostrarle que quienes dicen que yo soy el mejor tienen la razón. Nadie dice que usted sea el mejor. Bueno, creo que llegó el momento de demostrar, ya que nadie dice eso, que están equivocados. Mire, señora, va a tener la oportunidad de ser parte de mi tratamiento y comprobar por sus propios medios que soy el mejor. De todos los lugares en el parque, mira dónde se viene a sentar, botando toda la basura, como si no pagara impuestos. Tenemos derecho a algo mejor. Definitivamente vamos en caída. Yo no pago impuestos. ¿Qué? Sí, hace como 3 años. Y vos tampoco. Vos en el sótano sucio ese todo oscuro que vivís, no creo que pagues nada. Sargento. Sí, estoy acá por llegar. Sí, lo informo. Lo encuentro, lo informo. Lo clausuro, lo cierro y está todo bien. Entonces no nos tendríamos que cruzar con el chico, ¿no? ¿Qué si nos cruzamos con el chico? No sé, pero está medio podrida. No, mejor no. No, gracias. Dicen que es un exótico. Dicen que es radical. Que sus terapias van más allá. Dicen que puede solucionar el SIDA. Dicen que es lo mejor que te pasó en la vida. Mira, Alberto, mirá las cosas de las que me están acusando. Dicen que anduve jodiendo en el parque. Mirá. Y dicen también que anduve, qué sé yo, no sé, lavándole plata a una banda de giles. Bien. ¿Me quieren citar en tribunales? Yo te voy a mostrar lo que hago en estos casos.
Ah. Parece que ya es hora. ¿Me esperas? Sí, te espero acá. Bueno, dale, aguántame. El bagaje. Esto es una mierda. ¿Qué carajo pasa? La puta que los remil parió, pelotudos de mierda. Yo solamente atiendo de a una persona para empezar, primero. Así que ya mismo me están diciendo quiénes son. Vengo a cerrar su negocio de farsa. ¿Mi negocio de farsa? ¿Qué es eso que tenés ahí? Firme todo esto, así podemos cerrar todo esto de una puta vez. A ver. Vamos a calmarnos un poquito. Primero, para empezar, porque me parece que estoy viendo bastante nerviosismo en su tono de voz. Y eso deviene de algún enojo que está bueno trabajarlo. Mira. Yo soy el que necesito ayuda y no me importa quién es este tipo. Atendeme porque vos sos el profesional. A ver. No, lo vamos a cerrar ahora. Ahora. ¿Y estas papitas? Lo vamos a cerrar ahora. ¡Maldita sea! ¡Putas papas podridas! Yo podría firmarlo, podría seguir el juego, pero también me parece que podría ayudar a esta persona que necesita ayuda y lo está pidiendo a gritos aparte. Vení, por favor. ¿Qué es lo que le está pasando específicamente? ¿Cuál es su problema? Mi problema es el día a día. Mi problema es el día a día. Ese es mi problema. ¿Me suena la palabra cotidianidad? Sí, me suena. ¿Podría explayarse un poquito más, por favor? Sí, mire, es cualquier cosa. Desde que abro la puerta de la casa o llego y me quiero recostar después del trabajo. Llego a mi casa y hay un sonido boom, 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 boom. Y no sé de dónde viene. Es un puto vecino inidentificable y es una electrónica todos los putos días. ¿Vos no crees que un hombre necesita el silencio? ¿Es un derecho de la mente? ¿Vos que estudiaste pendejadas? Pero es una comparsa loca. Mire, yo necesito que me ayude, que no me joda más la vida. Por favor, ¿tiene una solución o no? Sí. ¿No te parece que estás jodiendo más la vida que el vecino ese? ¿Y vos crees que el silencio no es un...? ¿No crees que el silencio...? ¿No crees que el puto silencio es un derecho fundamental de todo hay que hombre? cerrarlo y ahí están los derechos fundamentales. Cerramos, nos vamos. Vos seguís enfermito como siempre. Pero un momentito, no es cuestión de cerrar las puertas. Siento que obviamente hay algo... ¿No se da cuenta que la gente débil es la que necesita escuchar música? Pero dale, loco. Terminamos en eso. ¿No tenés una lapicera acá? A ver, un Una momentito, por lapicera, favor. dale. Concha de tu madre, dale. Aparte, pero, por favor, señor, le repito, un poco de compostura. ¿Qué es lo que dice todo este papelerío? Cuídalo un poco porque vas a tener problemas con tu jefe. No, si son todas las partes tuyas, dale, quiero que las firmes. ¿Qué dice Vamos ahí a de casa. mí? ¿Qué dice ahí sobre mí, por ejemplo? A ver. Sobre mí, ahí. ¿Qué puede decir ahí de mí? Momento, a ver, quiero ver una cosita. Ah, sí. No, entonces, bueno, como le estaba contando, a ver, cuénteme un poco de lo que me decía de su infancia a lo largo de... No, ni mierda de mi infancia. Es el día a día. Firme. ¿Dónde está la lapicera? No hay otra ¿Dónde cosa está? detrás que... ¿No tenés una las lapicera simples acá? manifestaciones del día a día. Momentito. Creo que el tratamiento tiene que pasar a una nueva etapa, un poco más profunda y más intensa. Les voy a pedir, por favor, y esto va a solucionar todos sus problemas de ahora en adelante y para siempre. Una lapicera, una papa arriba del escritorio. ¿Esa papá? ¿Me quiere jugar? ¿Bromas? ¿Una papa podrida otra vez? Estoy seguro que... Esto te va a ayudar para siempre. Mira esta luz.
Che, no me van a cerrar, ¿o sí? Listo, ya. Esto está como demasiada alegría. Que las plantas me están hablando. Me están diciendo mensajitos. Ya, espero, ya. Se me rompió el pantalón. Pero ahorita al menos me entra aire. Esta planta. Mira las rayitas. La rayita. Mira las rayitas. ¿Esta puerta que antes? Como 7 horas en abrir. Y ahora, ay, ¿cómo abre de ¿Esta puerta que antes? Como 7 horas en abrir. Y ahora, ¿esta puerta que antes? Yo. Como ese gordo que vaya con ese qué gordo con santo swing. No puedo creer que... No sé qué, señora Pipa. ¡Ese gordo! Me hace sentir como Gandalf aquí. Ya espero ya. Me hace sentir como Gandalf aquí. Ya espero ya. Banda de plantas sabias. Ya espero ya. Y esta gran candela también. Ya espero ya. Y esta gran candela también. Que está en su mejor momento. Está en su mejor momento. El pan de acá es calentito, maravilloso y les va a caer de maravilla, se los garantizo. ¡Ya te parece increíble! Los zapatos son casi iguales. Casi. La gente feliz es la que hace esculturas. Pará. ¿Vos sabes quién es este perro? ¿No sabes quién era este perro? ¿No sabes quién putas es Teddy? No lo puedo saber. Marica, si te crees tan putas, tócalo. Toca al perro. Uy, no. Huevón, pará. Bájate. Voy a llamar a la policía. ¿Cuál es el número de tu terapeuta? Este man es un ridículo, huevón. Ya no hay caso, eso es un ridículo. Sos un ridículo, huevón. Sos un puto ridículo, huevón. Crecé, huevón. Madurá, huevón. Esto es una hueva este man, marica. Es inaceptable. Es inaceptable. Agüita linda, agüita querida, mi agüita, ¿cómo está de linda? Там некоторые с Западной Украины мне звонят о скандальных событиях. И я вам говорю... Por favor, váyase de acá. Me está asustando. Hola, sí. 911. Déjeme en paz. Mañana tengo que hacer cosas. Por favor. Estoy cansado de usted. Creo. Кто выращивал пшеницу, кто скот, забывшие своих людей, свой народ. Это вы. Y así fue que aprendí que nunca hay que abrirla a desconocidos. ¿Qué te robaron? Nada. Solo resultó ser más aburrido de lo que pensaba. Pero violaron salvajemente a mi perro. Pero eso es terrible. Para mí, disfrutó cada segundo. Cada segundo de su existencia estuvo marcada por ese acontecimiento. Por favor. ¿Qué estás haciendo? Ya, no. ¿Jugamos? No quiero jugar más. ¿Vamos un ratito? No quiero jugar más. ¿Por qué no me Ya quieres? no. Ay. No seas insistente, por favor. ¡Más! David. ¡Ey! David. ¡Ey! ¿Tuviste uno de esos flashbacks extraños que tenés siempre? Estos tipos del banco dicen que sigo debiendo plata. Deja de joder, Azul. Siempre nos juntamos, tenemos un problema con la guita, boluda. Pero cuando no es la artrosis de tu abuela y me pedís plata, estás hablando de guita todo el tiempo. Ahora que te traigo acá vas a comer algo caro porque esto es del restaurante de mi vieja.
Estamos medio sin un peso. ¿No te regalan el agua, aunque sea? No, vamos a probar los cubiertos más caros. Ok. Perdón, vamos, porque vos me dijiste que no cocine para traerme acá con la excusa que me ibas a regalar una colcha divina. Yo no veo ninguna colcha acá. Mira, la colcha la tengo, está buenísima, pero antes tenés que comprar acá algo. Después vamos a mi casa y me compras la colcha. ¿Qué tanto problema? Que te compro la colcha. ¿Me No comprás lo la colcha? creo. Y es lógico. Vamos a tener que hablar de esto. No, mira, Es un yo poco ahora me estoy absurdo. ajustando a las exigencias del mercado. Antes era capitalista, antes era marxista, ahora soy capitalista. Lo tengo mucho yo y bueno, no sé, este es el más desagradable. Si quieres es un grotesco cerdo capitalista. ¿Está todo bien con eso? Y no creo, pero bueno. Bueno, está Entonces, bien. Está bien. Cuando hay conflicto es señales de un mercado en cambio, ¿no? Y cuando hay movimiento y hay conflicto, hay plata. Y cuando hay plata, bueno, yo tengo casa, tengo suscripción al gimnasio, un montón de cosas que necesito. suscripción al gimnasio. Suscripción al gimnasio. Ok. Che, ¿y vos tenés para pagar por los dos? Acabo de revisar mi billetera, no tengo un peso. No te vi revisando Sí, no sé, la billetera, no. no. No me parece. Y yo no tengo plata. Azul, estamos en el restaurante de mi vieja, me vas a hacer pasar un bochorno, por favor, pagá, vamos. Decía la casa. ¡Wow! ¡Una lata! Nunca me habían tratado bien así en este lugar. Sí, la verdad es que hace mucho que no me tratan tan bien. ¿Y tu madre? Mi mamá está muerta. ¿Y cuando estaba viva? Era muy buena y era muy mala a la vez. Por ejemplo, nunca me enseñó a jugar al tenis. Yo no puedo competir con vos con el tenis. ¿Entendés que no sé jugar al tenis? Entonces no puedo competir con vos si vos sabés jugar al tenis mejor que yo. ¿Quieres ver mis habilidades jugando al tenis? No es muy buena cocinera tu madre, ¿no? ¿Por qué? Está buenísimo. Es como una comida japonesa, uno se tiene que ir acostumbrando de a poco, pero después está muy bien. Sí, no sé si es muy fácil esto de acostumbrarme. Es un poco exótico, ¿no? Los japoneses no usan vidrio o papeles en la comida. ¿Ni por ahí no le falta sal? Gracias. ¿Y ese servicio no es excelente? ¿Sabes por qué estoy jugando mal al tenis, Adriana? No, ¿por qué? Porque estoy confundido, estoy muy, muy confundido. ¿Pero por qué estás tan confundido? Porque las cosas que me confunden me producen una confusión y no entiendo la confusión. Y cuando no entiendo la confusión me desoriento. Y cuando me desoriento no sé qué hacer. ¿Qué te pasó que estás tan confundido? Porque no entiendo las cosas, Adriana. No entiendo. ¿Desde qué nos...? ¿Qué te pasó? Todo se remonta desde la semana pasada. No, otra vez no. ¿Perdón? Doctor Fernández, Sí, ¿qué necesita? me dijeron que usted era una de las mejores personas que podía tratar este inconveniente que yo tenía. Entonces, la verdad, quiero su ayuda. Es algo muy urgente porque en este momento estaba como estudiando algunas cuestiones. En realidad sí es muy urgente. Me siento muy extraño, la verdad. A No sé ver, qué hacer. Bueno, a ver, siéntese, por favor. Muchas gracias, Siéntese doctor. por ahí. Muchas gracias. Y cuénteme, a ver qué le anda pasando. Primero, ¿cómo logró entrar? Me tocó evadir muchos controles de seguridad, muchos cordones. La verdad fue muy difícil contactarlo. Fui a su consultorio y la verdad no encontré nada. Solamente encontré esta liga. No sé para si la necesita o algo. No. De todas formas, me la voy a guardar. igual. Perfecto. Lo que pasa es que quiero que entienda una cosa. Mire, su problema no es cuestiones que le faltan aprender, no es una cuestión de cultura. Lo que usted en realidad necesita es explotar toda esa cuestión reprimida que hay ahí adentro. Claro, por supuesto. ¿Cómo no me había dado cuenta, doctor? O sea, veo cómo se está guardando toda o parte de su humanidad. Claro, sí, yo soy una persona bastante reservada, bastante introvertida, guardada, como se diría. Una sexualidad muy reprimida, ¿verdad? La verdad, sí, doctor. Acéptelo, es así. Tengo un problema con la pornografía, doctor. La pornografía abusa de mí, yo no abuso de ella. Vamos a empezar por lo más sencillo. Dígame cuál es su miedo más profundo. Tengo muchos miedos, pero mi miedo más profundo es el agua. Le tengo mucho miedo al agua. Bien, entonces tiene que hundir la cabeza en el agua, para empezar.
¿Y cómo eso va a resolver mis problemas, doctor? Porque una vez que se dé cuenta de que no tiene nada de qué tener miedo, va a tener la tranquilidad suficiente para empezar a sacar todas esas cuestiones que están ahí reprimidas hacia afuera. Ahora, quiero decirle una cosa. Mis métodos, como le adelanté, son increíblemente potentes e irreversibles. Eso es lo que necesito, algo drástico, algo extremo. ¿Está absolutamente seguro de lo Por que supuesto, doctor, necesito un cambio y lo necesito ahora. Me gusta esa actitud. Entonces, si quiere cambio, va a tener cambio. Le pido por favor que observe detenidamente el punto medio de este pasaje y repita conmigo, frase de Goethe. Hunde en el río. ¿Repito ya o...? Repite cuando yo termine la frase, repite. Bueno. Hunde en el río a quien ame el agua. Onda en el río al que lave el agua. De nuevo. Onda en el río al que lave el agua. De nuevo. Onda en el río al que lave el agua. 9 veces más. 9... No puedo, doctor. O sea, si no lo hago, no va a tener un cambio. Mire, le repito, si usted no está dispuesto a seguir mis indicaciones, Muy fuerte para mí, puede doctor. salir ya mismo de este lugar y de mi vista. No, doctor, perdón. Y no vuelva. No, yo quiero un cambio, doctor. Bien. Yo quiero un cambio. Entonces repita conmigo. ¿Me puedo volver a repetir la frase, doctor? Hunde en el río a quien ame el agua. 9 veces. Onda en el río. Onda en el río. Onda en el río al que lave el agua. Agua. 9 veces. Onda en el río al que lave el agua. Onda en el río al que lave el agua. Onda en el agua. Onda en el río al que... Creo que mi trabajo acá terminó. En lugar de estar en la ironía y en las marrullas de los cócteles bogotanos, le hablemos claramente al país. ¿Cuántos años no alcanzaban, no se atrevían a hablar más del paramilitarismo y en más de algunos cócteles sociales con personas como usted en Bogotá? Que el fiscal le diga al país si el presidente de la República es un asesino. ¿Qué? ¿Las ratas hablan? ¡Puto libro no vio que las ratas hablaban! ¡Diego! ¡Diego! ¿Supones o imaginas que las ratas hablan? Estoy en toalla, weón. Ponete unas putas gafas. Ponételas. Definitivamente esto no es una rata. Este libro es una mentira. ¡Me mentiste! ¡Detesto la ciencia! ¡La odio! Déjeme por lo pronto referirme a lo que usted llama mentiras. Es una puta rata. Esa mascarita no se la tienen que poner. Quítese la máscara y prepárense a intervenir, muchachos. Gobierno del oficialismo liberal, que hoy se atreve a decir que este gobierno no tiene autoridad moral, se alió con los... Miserable rata. Falso de toda falsedad. Por favor, no me diga que entro en cólera. Si eso es verdad, renuncio a la presidencia. Otra pregunta, amigo. No. Otra pregunta. ¿Ya sacaron el decreto de ajuste de pagos a los hospitales? A ver, señor ministro, ¿qué respuesta hay a esto? ¿Es paramilitar o fascista? Somos Centro Democrático. Pido su voto para ser senador. Y por nuestra lista de Cámara, Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Te voy a hacer algo para la buena suerte. Es todo un camino de la buena suerte. ¿Pero vos decís que es para la buena suerte? Sí. A mí no me parece que tenga mucha energía positiva igual. Pará, tengo algo mejor. A ver. No, en la frente no. No te puedes quejar.
Sos una boluda. Te queda muy lindo. ¿No sabes qué te voy a hacer? ¿Qué? Unos bigotes. Pero quédate quieta. No Porque sé si te me van a moves- quedar bien los bigotes. Ay, me duele un poco. Ay, espera. No, pará, dale. ¿Para qué está sonando esto? Ay. Uy, no, esto es de mi otro laburo. ¿Quién es? Es Valibi. No te entiendo. Ay, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa, Valibi? Uy, todavía está con el tema de las hojas en el techo que no las puede leer. Pero ¿y por qué no agarra una silla y se para en la silla y los lee? No entiendo. Babi, escúchame. Ey, escucha, agarra una silla. No, si vos me hablas encima no me vas a entender. Respira. Agarra una silla. Te subís, sí. Y te fijás y si podés leerlos de ahí sin que se caigan los papeles. ¡Qué fantástica idea! Tomo la silla, me subo en la silla y leo los papeles. Bueno, chao. No te rías tanto igual porque no podés volver a trabajar con él, te va a destruir. Yo creo que se va a borrar antes. Soy buenísima dibujando. Ay, pero estaba lindo el que te había hecho. A mí no me gusta. Traía buena suerte, en serio. Uy, está sonando esto. ¿Otra vez? No se cansa el muchacho. Es Vali otra vez. ¡Tus consejos son pésimos! ¡Pésimos consejos das! Seguro que se cayó. Uy, Te voy a contar algo. ¿Qué? ¿Sabías que los indios, los antiguos indios tonecas o algo así? No sé, unos indios tenían como un ritual en el que decían que si te ponías vegetales en la piel, eso ahuyentaba a los entes posesivos y como que traía los espíritus que te limpiaban el aura. ¿En serio? Sí, algo así. Se llamaba algo como la ensaladísima astral. Está buenísimo. ¿Posta? Tenés que probarlo, te juro. ¿Y de dónde sacaste eso? Lo leí en una caja de cereales. ¿En serio? Sí. Pero fue hace un montón, era muy chiquita. No, más acostada porque se te va a caer todo. ¿Estás segura que esto sirve para algo? Sí, obvio. ¿Y por qué Igual son para tan porque especiales? me falta el vinagre. Yo no creo que los indios hayan tenido vinagre. Obvio que tenían vinagre, tenían un montón de cosas que vos ni nadie sabe, ¿sabes? Tenían de todo los indios. Eran increíbles. ¿Y si nadie sabe, vos cómo sabés todo esto? Porque lo leí en la caja. ¿En la caja de cereales? Sí. ¿Sabes qué? Quizás mejor te voy a poner unos pepinos porque quizás te relajan más, ¿sabes? Buen día, archiduque. Todas las mañanas me despierto pensando que esto es una pesadilla, pero no. Al parecer no me he despertado. ¿Leíste las noticias del día que estuvo al día anterior a este? O sea, del día de ayer. No, pero tengo las mías. No, pero primero las mías. Muy bien. Está bien. Perfecto. Bueno, Adelante. mande usted. Prosiga. Resulta ser que a pesar de la cultura ortodoxa donde vivimos, la mayoría de la gente no sabe que la miel que consumimos en su gran mayoría es falsa. Cada vez hay menos abejas y se tiene que recurrir a otros materiales para poder hacer la miel que consumimos diariamente. ¿Qué son esas otras cosas? Ahí el dilema, un dilema de proporciones cósmicas. ¿Por qué no pruebas esta miel y me dices a qué sabe? No sé, yo siempre compro la misma miel. Soy un tipo aburrido. Dime, es tan profundo como el sexo, tan húmedo como la religión, tan dulce como hacer política. La verdad que no. A mí la verdad no me importa. Lo único que me importa es saber cómo entras a mi casa. Las ratas son mis amigas. Después de que te dejan de pasar la rabia, te dejan unirte al clan. ¿Qué? Que las ratas son mis amigas. Ya llegará el día en que mis roedores roerán estas calles
No. Hay 1 millón de ratas en la calle, hay 1 millón de ratas en la calle y tú me vienes a decir que las ratas hasta ahora van a invadir el mundo. ¿Sabes por qué estoy así? Porque una maldita rata que habla me acaba de arruinar la vida y él... Qué tipo maleducado, pero qué falta de protocolo. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te importa? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te importa? Pero quiero ver. Pero que te molesta, quiero ver. ¿Para qué quieres saber qué estoy leyendo? Mira, es un libro, ¿no ves? Un Sí, puto ya sé libro. que es un libro, lo estoy mirando, pero quiero saber de qué se trata. Pero eso es en inglés. ¿Y Vos no sabés leer inglés. tú qué sabes? Yo he viajado por muchos lados. Estuve en Afganistán, estuve en Egipto, o sea, viajé un montón. Pero puedes viajar a un montón de lugares, pero vos no sabes leer en inglés, no sabes hablar en inglés. ¿Cómo que no sabes hablar inglés? Ay, vamos, Gary, por favor. Mira, o sea, me leí todo el libro. O sea, casi todo el libro. ¿Quién te regaló este libro? Una chica. ¿Una chica? Sí, una chica. ¿Y la chica no sabes que no sabes leer en inglés? Yo sé leer en inglés, maldita sea. Yo sé leer. ¿No sabes leer en inglés? Nene, no sabes leer en inglés. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Después de que sabes leer en español, vas a leer en inglés. Bueno, pero a ver, contame, ¿qué hacías con ella al menos, entonces? Cocinábamos, íbamos al cine. Hacíamos bloggers, somos bloggers. Yo no puedo creer lo que me estás diciendo. Nene, sos un ridículo. Ella es peor. Yo no ella soy es ningún ridículo. Sí, sos un ridículo y ella es Dame más mi ridícula libro. que te regala algo que ni siquiera lo sabes leer. ¡Que me lo No des! te lo voy a dar. No podés tener este libro, nene. Esto es bosta para vos, ¿entendés? Mierda, es la mierda misma. Esto se desintegra en cualquier momento. Es más, tengo miedo que explote porque es muy malo esto. No podés leer. ¿Qué pensás cuando elegís una chica? ¿Qué tipo de cosas te va mal a vos en la vida? A mí me va muy bien. No, te va mal, porque no puedes estar con o sea, por esto, por lo del youtuber de recién, boludo. ¿Cómo me puedes decir una cosa así? Tienes que cambiar, me parece, radicalmente la forma de vivir. No puedes acercarte a mujeres que te hacen este tipo de regalos. Te vas a poner mal ahora. No. Por favor, Dani. Es una bruja. Yo soy una una bruja. Te detesto, las detesto a todas, detesto a las mujeres. ¿Cómo no vas a detestar a las mujeres si conoces a alguien que no sabe ni el nombre? Haces cosas ridículas. Porque hacer cosas ridículas. Podrías hacer algo más interesante. A ver, contame más. ¿Qué más decías? ¿La vas a volver a ver? No. No. ¿Y entonces para qué vas a conservar un libro como este? No te lo voy a dar. No, me voy a quedar yo con el libro. Vos tenés que entender que esto no se lee. Esto es basura. Esto es basura. No podés leer esto. ¿Cuándo vas a aprender? Por eso te va mal en la vida, ¿entendés? No puedes leer estas ridiculeces. Encima te le regala un libro roto. Escuchame. ¿Podés creer? Mira, ¿ves? ¿Entendés? Aprendé a leer cosas más interesantes. Tomá. No puedes tener esas cosas así. ¿Sabes si me regalo este libro? ¿Quién te regaló ese libro? Este libro me lo regaló mi prima. Mi puta prima me regaló este libro. Tuve sexo con mi prima. ¿Cómo voy a adivinar que te lo regaló tu prima, boludo? Moví una puta ficha, dale. Estoy distraído, Abraham. ¿Pero distraído de qué? ¿Qué pasa? Las palomas me ¿Qué ponen las nervioso, palomas? No hay ninguna paloma acá. Jugá algo. Las putas palomas. ¿Sabes cómo jugar, no? Mira, esto se hace así, esto así. No puedo, Abraham. Las palomas me quieren robar. No hay nadie. Palomas. No hay nadie acá, no hay nadie. Jugá, por favor. Y ese sujeto que está viniendo me está poniendo nervioso. ¿Qué sujeto? ¿Qué pasa? No. Calmate. Pero, disculpe, ¿este es su amigo? ¿Mi amigo? ¿Viene con usted? Sí, él. No, él es mi hijo.
¿Le puedo decir que le vaya porque me está tirando cosas a la cara? Bueno, No sé pero si es vio. un niño, el niño hace cosas. No, Déjelo. señora, Oiga, este lugar es un lugar privado, es para niños. Mire, Ya, ¿le puede decir que me deje tranquilo, que nos deje jugar ahí, por favor? Pero jueguen tranquilos, él no está haciendo nada, él no... él no Señora, hace daño. no le voy a decir dos No hace veces, ¿no? daño. Gracias. ¿Qué? Pero... ¿Le puedo decir a esta Mira, monstruosidad dice, que se vaya? Porque acá estamos jugando Mire, ajedrez mire, y es le un voy a lugar decir una privado, cosa. ¿ok? Él es un lugar niño privado. y él puede jugar aquí. No, Él no, puede no. jugar aquí todo lo que quiera, ¿bueno? ¿Puede Puede jugar todo lo que dejarnos? quiera, ¿sí? Sí, No. usted me escucha, porque No, a mí no me a mí pegue, no me ok, va a no me decir qué pegue. hacer. ¡Oh! Mire, a mi hijo, usted no le tu dice hijo nada. le vaya, No le dice nada. Bueno, a usted... ¿Sabe qué? ¡Arre! Ahora lo entiendo. Por fin lo he comprendido. ¿El ajedrez? Es un juego de estrategia. Ahora te he comprendido, juego de reyes. Jaque mate, Abraham. Jaque fucking mate. Sí, usted me escucha. Usted me escucha, porque a mí no me va a ok, decir qué hacer. Yo- A mí yo no me va a digo decir que qué yo hacer. soy el Bueno, que duela, le weón. siento ¿Quiere nada. que le duela? Este, Usted- ok, O sea, usted no ¿Yo qué? nada. Esto Usted no no se- conoce nada de la gente. Usted no sabe qué es Bueno, tener no sé, hijos. o Tener sea, hijos es esto. váyase. Un lugar discreto, ¿no? ¿Trajo lo que le pedí? Sí. Me tomó un buen tiempo. Largo, mucho trabajo. Pero pude infiltrarme en la vida de los parques. Mucha gente rara, ¿no? Pero, por qué me habla así? Y hablo así. ¿Y? ¿De qué me acuso? ¡Wow! Pásame lo que le pedí. Tengo todo acá, mira. Número 1, poste. Número 2, banco. Esto no me sirve a mí de nada. Acá son los números. Acá está la basura. ¿Qué pasa con Orreas? ¿Vieron qué? No se preocupe por él, es un infiltrado más. Filtra en los parques como actuando de borracho. A ver, el golf. Eso sí es puro deporte de plata, papá. Tiger Woods. Putas y plata, qué deporte más chido. Un parque es como es como un rectángulo. Y yo, bueno, nací en un parque, me crié en un parque toda la vida. Entonces entiendo perfectamente cómo es la dinámica de un parque. Pero no cualquiera como usted, como mi hermana o mi prima, va a saber cómo funciona un parque. Yo soy el parque. Para que uno pueda entrar en un parque, tiene que volverse parque. A la gran puta madre, güey. Fútbol de mierda, deporte de pobres. Mira todos esos bobos corriendo de un lado a lado. Qué pobres huevones que son. Que un parque a la noche no es como cualquier lugar que encuentra a la noche. Es como un lugar público, pero tiene una dinámica interna muy profunda. Al nivel psicoterapéutico. Esto es todo lo que se ve en los parques. Mire, otro poste, paisaje, pasto, para terminar, banco. Vos maricas, a mí lo que me gusta del golf. La plata y las putas, hijo de puta. Que lo que acá es billete, mira los Franklins, hijo de puta, véalos. Véalos, papá, véalos. Si uno no sabe cómo funciona un parque a la noche, sin poste, sin banco, sin basura, corre el peligro de muerte. Ustedes lo que necesitan es plata, papá, para que pasen bueno. ¡Ay, basta! ¡Ya! ¡Ya te ¡Basta!
¡Déjame! ¡Está ¡Afuera! ¡Esta es mi casa! ¿Qué me importa? Que usted a mí no me va a tener que explicar de qué se tratan los parques, ni qué es lo que se hace, ni cómo se respira, ni cómo se ven las plantas, ¿ok? Yo acá soy la jefa de todos ustedes y ustedes van a hacer lo que yo les pido. ¿Estamos de acuerdo? Sin mí, no puede hacer nada. ¿Hace el trabajo o lo mato? Decida. Ah, ¿quiere matarme antes de que le consiga la data? ¿Es así? Perfecto. Perfecto. Máteme, no tengo problema. Salud. A mi muerte. Pero si yo le digo... Si lo hace por mi cerdito, ¿usted lo haría? Es auténtico. Qué linda criatura. Lo voy a hacer, pero solo por el cerdito. Solo por el cerdo, me mandaría a la mierda. A paranoid personality when we meet with them. The key elements, of course, are their suspiciousness of friends and relatives, but rather than feeling inadequate and aversive, they tend to be provocative in their interpersonal behavior. They tend to be irascible in their mood, defensive, but in an angry and hostile way much of the time. So their suspiciousness does not lead them to aversiveness, but rather contentiousness and often belligerence. Some have what might be called mini delusions, small, minor delusions, but nothing grossly pathological. Eso es, muy bien. Muy relajada. Totalmente suelta y relajada. Ahora la voy a soltar y vas a dejar que tu cuerpo entre de nuevo 2 veces más, 3 veces más en relajación ahora. Y deja que una ola cálida entre por tu cabeza conforme vas respirando y baje hasta los dedos de los pies, llevándose toda la tensión y relajando internamente todo tu cuerpo. Eso. Maldita tecnología micrometal. La increíble nueva batería de cocina de cerámica, que es el nuevo estándar en antiadherencia en la cocina. Después del diamante, la cerámica es el segundo material de superficie que es virtualmente indestructible. Y en sartenes antiadherentes permanece sólida y sin daño. La calidad de Cerapit empieza ¿Y como la televisión nunca miente? Qué bueno que segundos el descubrimiento con una base de acero inoxidable para distribuir el calor y cocinar en cualquier estufa. Usando tecnología de compresión en frío, sus componentes de acero inoxidable, aluminio con resistencia industrial y cerámica son unidades innecesarias a tu comida. La leche quemada es una pesadilla en sartenes antiadherentes normales, pero no es rival para Cerapit. Se despega del mira cómo quemamos el azúcar hasta que se carameliza. Allô? Oui, non, il est mort, hein. Je sais pas quoi faire, il est complètement mort. Voilà, merci, au revoir.
militantes de derechos humanos. Herman Salguera. Trabajar y trabajar. El problema para que la FARC y el ELN quieran hacer la paz es que yo a esa vez el discurso yo lo hago. Si lo que tengo que hacer para que hagan la paz es no decirles terroristas, yo no tengo inconveniente en decirles arcángeles. Culebra sigue viva. Le hemos quitado oxígeno y la hemos desalojado de muchos sitios de la patria, pero sigue haciendo daño en lugares de la geografía. Necesitamos derrotar la culebra. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Y en esta lucha contra el terrorismo, solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones. O cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el Creador ponga fin a mi existencia. ¡Qué rata tan extraña! Estoy muy cerrado con usted, porque usted fue a pedirle una plata a unos bandidos que para excluirlos de extradición. Le voy a dar en la cara marica. No aplaudamos que si a uno se le... Hiroshima, Nagasaki, Bagdad, Chernobyl, je suis Paris. Gran parte del zoológico de la ciudad quedó destrozado tras el embate de la naturaleza, y como si de una escena de película se tratara, decenas de animales deambulaban por las calles. Leones, tigres, osos, incluso cocodrilos e hipopótamos podían verse caminar sobre el asfalto. Debido al peligro inminente, algunos felinos tuvieron que ser sacrificados y otros animales fueron sedados para posteriormente ser reinstalados. Comida de ratas. Tengo que destruirlas antes de que invadan el edificio. Pero, pará. ¿Tenés un animal salvaje? ¿Qué otra cosa podría comer? Leche solidificada que no es de su misma especie. ¿Qué te crees? Este es el queso de mi esposa, que está por parir un pibe. No podemos confundir a este tipo con un animal, mirá. Solo para los hijos de putas este trabajo es algo que vale la pena. ¿Y vos a qué te querías dedicar cuando eras pibe? Yo quería ser jardinero. Yo maestro de escuela. Pero capaz que yo podía ir a tu jardín. Escúchame, ¿vos probaste el queso de tu mujer? Una vez me quiso convidar y a mí me dio miedo. Yo quería que tenga algo dulce en el fondo y no que sea amargo. Tío, que probar este queso antes de probar ese queso que comes. ¿Puedo probar el queso de tu mujer? Por supuesto. Mientras no me caes. ¿Te gusta? Pareces un boludo haciendo eso, ¿no? Es como las ratas. Más rico me parece. Yo se lo tenía que poner unas ratas para cazarlas. ¿Y la rata? ¡Uy, se escapó! ¿La rata dónde está? El pueblo está berraco. 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 Ya no se preocupe, buen hombre, esto no se puede llevar. No es una bestia. No, pero lo estoy llevando a la clase de natación, no se preocupe. ¿De natación? Sí, porque hoy en día con el calentamiento global, viste que se ¿De hace... natación? Espera, escúchame, con el Yo te calentamiento natación. global Pero se hace pará, imprescindible nadar como una sirena, o sea... Pero así todo enredado, ¿te parece puede nadar? No, pero vos hablá con las ballenas, ¿ok? O las tortugas también, ¿viste? Que se mueren todas enredadas en bolsas de plástico. Bueno, No, pero es eso lo no lo mismo. viste en el mar, ¿eh? Eso no lo viste en el mar. Océano, el océano. O sea, ¿viste cómo está hecho pija el océano? Bueno. Tenés razón, que es justicia, ¿eh? Bueno, justicia. No, pero eso de la tortuga lo vio en el acueducto. Él necesita hacer deporte. Mira cómo está ahora. Vos no la estarás queriendo Vení, capturar. vení. Te quiere llevar, ¿eh? ¿Sabés quién nadan muy bien? Las tortugas. Dicen que cuando se ponen de espaldas, no pueden volver a pararse. No, eso es un mito. ¿Qué te muestra? Mira. Soy una tortuga, no me puedo levantar. Sos una re tortuga, cumplís bien la ley de tu naturaleza, tortuga. ¿Así que usted es el hipnotista? ¿El mejor del mundo? Lo segundo es más acertado que lo primero. Soy el mejor del mundo y además sí soy hipnotista. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su problema? ¿Qué necesita? Tengo muchos problemas.
¿Usted cree que con eso el hipnotismo me puedo curar? No sé, déjenme hablarle de algunos casos particulares a ver si puede darse cuenta del grado que tiene mi poder. El primero quería una vida más liviana, así que transformé lo más profundo de su psiquis y ese hombre ya no es más un hombre, y ahora es una bolsa de plástico que flota en el aire, al que no le importa más nada. Ahora había otra clase de forma de enfrentar los problemas, como cuando vino aquel canalla a decirme que quería tener una vida sin problemas. Pero a ese forro le metí un tiro, porque una vida sin problemas no existe. ¡Que se mueran todos los pelotudos que piensan que una vida sin problemas no existe! Verdaderamente profundo, ¿verdad? Présteme los anteojos un poquito. ¿Es acaso tan profundo como el azul de sus ojos? Yo le voy a enseñar de las grandezas de las bolsas de plástico, que aguantan el peso de las compras que llevan, y estas a veces las rompen, dejándolas inútiles. ¿Pero qué demonios pasa con usted? ¿Conmigo? Conmigo no pasa nada, mano. Lo hablamos, ¿ok? Debes también un cupón de descuentos. Ah, sí, eso no estaba en el contrato. Puta madre, este Rubi hijo de puta. La municipalidad, el gobierno, los políticos. Manga de chantes, hijos de puta todos. ¡Flaco! ¿Era tuya la bicicleta que estaba ahí? Ay, no, me la afanaron, la reputa madre, la bicicleta estaba re buena. Me parece que te la llevaron hace un ¿La ratito. viste vos, al flaco? Sí, yo justo pasé y vi que como que se la llevaban, Mira ¿no? qué mierda, ¿con qué me vuelvo? ¿Es lejos de acá? No, bastante. Che, ¿por qué? ¿Tenés ganas de fumarte algo? ¿Droga tenés? Tengo opio. Uy, qué bueno. ¿Por qué A ver, no me vamos agarró un para poco. Dale. Sí. ¿Estamos por acá? Así se te pasa un poco la amargura. ¿Es para armar? Sí, no, lo tengo acá. Necesito fuego, ¿tenés? A ver, fuegos. Sí, si lo buscamos por... Mira, me trajeron esto de Turkmenistán. ¿Turkmenistán? ¿Dónde es eso? ¿Conoces? La verdad que no, ¿eh? Uy, es un país muy lindo y me gusta mucho su cultura a mí. Aunque a veces maten niños, igual me gusta. Pero pará, ¿vos decís que por probar eso me dan ganas de matar niños? ¿Te parece? No, no estoy diciendo eso. Igual, ¿por qué no agarrás mi regalito que con tanto cariño yo te estoy convidando y te tirás al agua? No, pará. Esto igual no lo puedo tirar al agua, ¿eh? Ahí bien mis tortugas, son mis amigas, las contaminaría. Igual, ya que estamos, dame una sequita, a ver. Probá, es muy rico y te va a hacer muy bien. Vas a empezar a sentir sensaciones en el cuerpo un poco extrañas. ¿Te gusta? ¡Quítale las vendas a todos! ¿A este? ¡El sol lo puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Mis ojos! ¡No puedo ver! Oxigena mi cerebro. Qué placer, qué regalo que es la vida. Dios mío, ayúdame. Díganme ya mismo qué quieren, porque, miren, si lo que buscan es plata, quieren sacarle plata a mi familia, sepan que en mi familia son todos unos fracasados de mierda. Yo soy el único exitoso en mi familia. Soy el único exitoso en mi familia, soy el único exitoso en mi pueblo, en mi ciudad y probablemente en el país. Así que me parece que si buscaban plata se equivocaron. Aparte, no entiendo qué clase de secuestro es este, no tiene ni un puto sótano, loco, donde meterme. Lo mismo un papel que justifique este secuestro porque yo no voy a aceptar que me retengan bajo mi elección en ningún tipo de cuestión que no tenga nada que ver con los fundamentos jurídicos de la patria, loco.
Mira, te digo una cosa, si hubiera sabido que me iba a secuestrar gente así de mediocre como todos ustedes, hubiera aguantado la respiración hasta morirme. Porque yo sí me la banco, yo sí puedo hacer eso. Tengo la entereza, tengo la firmeza y tengo la grandeza para poder hacerlo. Y es más, te lo voy a demostrar ya mismo. Qué hermosa playa. ¡Ah! Qué hermoso árbol, a pesar de que se está secándose. Ah, zapato. Una linda textura después de todo. Así que toda basura, toda esencial para la construcción física del universo. ¡Ajá! Mi material favorito, el mármol. Ustedes están así, es por culpa de ese pelado que está aguantando la respiración. Son unos destructores de espacios públicos. No quiero sonar irrespetuoso, pero este recinto no cumple con las categorías de lo denominado parque. Es más, esto no es ni un semiparque, esto es un potrero. Todo esto se lo digo dentro de los márgenes de la buena convivencia. Venir acá a que los traiga a ustedes en un potrero significa que no tenga sus propias implicaciones. Pero esto es un puto potrero, claramente. Che, no, te pido disculpas, pero no me siento en condiciones de hacer esta escena. Tengo que hacer otras cosas. Nosotros hacíamos nuestro trabajo bien, hasta que el propio gobierno nos sacó de nuestro propio cubículo y perdimos lo que teníamos. Lo primero que hay que desconfiar es del gobierno. El gobierno nunca miente. Yo confío en el gobierno. Que pensaban que nosotros éramos incapaces, si no éramos incapaces de nada. ¡Tiras! O sea que ustedes no son del gobierno. Así que aparte de imbéciles, son ignorantes y mentirosos. Porque no son del gobierno. A ver, mostrame ya mismo qué papel tenés para mantenerme acá detenido, porque yo no voy a soportar ningún tipo de secuestro que no esté signado bajo los designios de la ley más importante de la patria, la Constitución Nacional. Así que ya mismo me mostrás qué papel tenés justificando retenerme acá, o se pudre todo. Convincente, muy convincente. Secuaz, ¿quién te dijo a vos que te podías ir de escena? No. Dale, pegá. ¡No el papel, idiota! ¡Verte! ¡Vos lo mataste! ¡Vos te vas a encarar, yo no! He matado a este hombre, este día no podía ser peor. ¿Qué? Cuando los libros de historia hablen de mí, quiero que digan que nunca fui un cobarde. Quiero que los niños sepan que este doctor siempre estuvo de pie. Y que cuando las lágrimas del sacro orgullo resbalen por sus cachetitos, quiero que en ese mismo momento sepan de la grandeza que desde el mismo día en que nací, fluye por mis venas. Porque aunque me repriman, me censuren, aunque me persigan y me insulten y me caguen a palos y el gobierno me saque de la oficina, y aunque tenga que tratar a mis pacientes en la calle, yo nunca me voy a rendir. Y sépanlo, manga de hijos de remil puta, que todos ustedes van a terminar postrados ante mí. Porque yo soy la furia, yo soy la fuerza, y a mí no me jode nadie. Ustedes pacientes e ignorantes, y ustedes secuestradores del orto, fíjense, yo no le debo nada a nadie, loco. Repito, ¡Libertad! sin denigrar, sin humillar, sin jactarnos de quien está hipnotizado, y al contrario, ensalzándolo. Las estrellas son los que se duermen. Por llamarlo de una forma fácil de entender, las estrellas son aquellos que entran donde está el hipnótico. Comienzo a dar mensajes. Esos mensajes Vamos a darles el nombre correcto. Dale la Programaciones. Programación que sea hipnótica mientras la persona permanezca en el influjo de la hipnosis, o post-hipnótica, para cuando la persona se despierte o salga del trance hipnótico, empiece él o ella a obtener un resultado. Programaciones para mejorar nuestra calidad de vida, eliminando problemas de origen psicológico o con repercusiones psicosomáticas. Eliminando problemas eliminando problemas de origen. Por favor, díganme qué es lo que tengo que hacer para recuperar la libertad. Entiéndase migraña, entiéndase ansiedad, puede ser una programación para dejar de mordernos las uñas, para dejar de vivir tristes, que él o ella vaya en contra de las drogas
Y aquí ya entramos en un factor muy interesante. En vez de utilizar la hipnosis o la hipnoterapia como una herramienta correctiva a problemas, yo lo que hago es utilizar la hipnosis de forma preventiva. No esperar a que tengamos el problema. ¿Sabe qué, doctor? Usted es el estafador más grande de la historia. El peor. No, en realidad, el mejor. Pero ahora que lo pienso, no. Todo es como el número 10. Porque primero está mi papá, mi tío, mi papá, mi abuela, Bernie Sanders. ¿Quiere escuchar algo, doctor? Yo antes era una persona normal. Yo antes salía a la calle, veía gente aburrida, gente sin identidad, y era algo muy normal. Hay que parar y detenerse a mirar lo que tiene alrededor. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? O sea, tiene que, por ejemplo, mirar dónde está sentado. Por ejemplo, mire qué lindo tejido. Tenemos violeta, tenemos verde, y todo combina de una manera perfecta y armoniosa. Sí, todo es apropiado. Eso fue lo que me enseñó este cabezón de aquí. Pero usted es lo peor que hay. Sí, bueno. Si hubo un error fue tratar de utilizar mi técnica con unos pedazos de mierda como ustedes, que están en una dimensión distinta de la realidad, donde la mediocridad... Dimensión distinta, si me está hablando de dimensión distinta, si ahorita paso 6 horas frente al Facebook, absorbiendo la basura de todo el mundo, y si usted pone una... Es una maldita basura, usted es una maldita basura, un estafador. Yo quiero salir a empujar los árboles. Es una mentira, un chiste. Necesito salir a empujar los árboles. Pedazos de mierda, hijo de la mil puta. Doctor, estoy tan contento que hice una copia de mi documento de identidad y le puse un sombrerito. Mire, qué lindo. Una persona no puede ser tan feliz, doctor. Un sombrerito que no existe, pero en el papel existe. Doctor, explíqueme, ¿usted puede hacer algo al respecto para revertir un poquitico este efecto? Porque... sí, la verdad que me estoy cansando. Templanza. Templanza. Y sí, tengo una descarga constante en la cabeza de ya no sé si son químicos o emoticones o qué es esta cosa que todo el tiempo estoy así como en su vida, doctor, por favor, ayúdame un poquito. El poder está acá, pero tiene que salir de acá el poder. Tenés que pasar el poder de acá. ¿Cómo hice para llegar a parar con estos energúmenos, por favor? Estoy acá, estoy con 2 hombres aparentemente heterosexuales y no sé qué va a pasar en nuestro futuro y todo es maldita sea. Pedazos de mierda. No pueden entender. Yo les traje unos poemas de una descarga muy linda, mira. Por Dios. Dice así. Las aguas invaden la costa, invaden mundo ticón. Las aguas nos invaden, paganos. Las palabras invadieron a Emoticristo. El emoticón destruyó la palabra. Emoticristo dibuja el emoticón. Así me dejaste el cerebro, doctor de mierda. Así me lo dejaste. En XD constante. Quiero ser feliz. Mentiras, no. Quiero ser normal. Quiero ser una persona normal. Eso es justamente el principal problema que ese es el principal problema que lamentablemente no he sido capaz de solucionar. Eso sí, debo asumirlo como una falla personal. Pero esa falla personal se basa en la estupidez constante que te lleva a pensar en que hay una normalidad que defender. A ver si Muchachos, miren. Una primavera de polietileno. El viento sopla al sudeste, la playa se hace enorme y huevos de dinosaurios hechos de PVC. El emoticón llora. El emoticón. Mierda ya. Desháganse de toda esta basura, hijos de remil putas. Reivindiquen un poco a los dioses clásicos, pedazos de mierda, a ver si sacan de ahí un poco los huevos que les faltan. ¡Yo voy a salvarme! De su propia ¡Maldita sea! ¡Remil puta! ¿Dónde están los dioses clásicos? Tómense el agua, carajo. No sé para qué mierda sigo buscando en esta mochila si nunca mierda está la puta llave, loco, la puta que me remil parió. Hijos de remil puta, decía estos hijos de puta del potrero. No aguanto más esta mierda. Entra esa mujer y me la como acá. No va a entrar, ¿no te das cuenta de que nos están torturando? Es toda una cuestión psicológica. Tú y tus malditas cuestiones psicológicas, todo es una farsa, todo es invención tuya. Esto no da para más. Vamos a ver quién sobrevive aquí.
¡Qué calor hace acá, por Dios! Yo me lo voy a comer, pedazo de hijo de mi puta. ¡Está todo culpa de hijo de puta! ¡Muérate, carajo! ¡Darme su carne! ¡Te voy a matar yo primero, ¡Te lo voy a perra! comer! ¡Hijo de mi puta! ¡Todo su culpa! ¡Con esta arma! ¡Me voy a vencer! ¡No! ¡Fuera! ¡Basta! 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 Autocontrol. No podemos tener tanta rabia. ¡No! ¡No! Mi vida no es lo que yo creí que iba a ser. Soy un desastre. No les vamos a pasar más plata. Vamos a cortarte la plata. ¿Dónde los tenemos a ellos? Encerrados en el cuarto. Bueno, sácamelos. Sácamelos, ya tienen que salir para... Ya tienen que estar listos. ¿Hace cuánto tiempo los tenés ahí? ¿Qué soy yo? No sé, en primer lugar, sacalos de ahí, de donde estén. Una semana y media. Bueno, no, esto se acabó. Ya la plata va a ir destinada a otro fondo. Va a ir a tecnología, a microbacterias, a cosas chicas, a cosas que a la gente le interesa. La brujería ya pasó, no nos sirve. ¿Tienen comida? ¿Les pasás comida, algo? No tengo la llave. Se van a morir ahí adentro. ¿Entendés? O sea, listo. Caput. Se terminó. Yo conozco a la gente como vos. Que me bicicletean, que me piden más plata, 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 hasta que yo, listo. Me canso y le doy más plata a otra persona. No, otra oportunidad. No. Línea de la vida, línea de la muerte, pasado, futuro. Es sucio acá. No sale esto. Debe otra oportunidad. Una oportunidad. Una sola oportunidad. ¿Y sabes por qué te la voy a dar la oportunidad? ¿Sabes por qué te la voy a dar? Porque voy a tener la posibilidad de hacer esto. Plata, plata, plata. Uy. Perdón. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ok. Una oportunidad. Una sola oportunidad. Muchas gracias. 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 ¿A qué hemos llegado? Nos estamos comportando como animales. Somos la especie más desarrollada en el planeta Tierra y nos comportamos como vil simios. Hay que conservar un poco de cordura. Es lo único que nos queda, lo único de lo que nos podemos aferrar. Usted y su cordurita. Por favor, doctor, mire cómo estamos. No tenemos comida, estamos encerrados. ¿Qué nos está sucediendo? Huele horrible, huele a mierda. Pero la peor mierda del mundo. La tuya. Bobo hijo de puta. Muchachos, voy a poner un poquito de orden a esta situación y voy a agarrar esto que contiene... No. Vamos a hacer un ritual de purificación, muchachos. Es una mierda. Está todo infectado. No te puedo ayudar. No. Conservar un poco de cordura. Un poco de cordura. Permiso. Con permiso, doctor. Doctor. ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Ya! ¡Lo mató, doctor! ¿Qué está pasando ahí adentro?
haces acá? ¿Qué es este olor? Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. ¿Cómo que está muerto? ¿Cómo? ¡Somos asesinos! ¡La quiero ir a la cárcel! No estoy muerto, no estoy muerto, no estoy muerto. No se engañé, no se engañé. Ah, no, solo los idiotas. Se van los dos al parque. ¿Qué haces? Te cité acá porque estuve viendo lo que hiciste con esos 3 simios. Y no puede ser lo mal que los tratás, no puede ser que no les des comida, no puede ser que no los limpies, se olía, ¿sabes? Yo pude olerlos y no está bien lo que hice. Entonces a partir de ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a sacar todos los fondos, sí. No, no, ¿Sí? no, dame otra oportunidad, ¿Sabes cuántas oportunidades te voy a dar? 0. Listo, se acabó. ¿Y sabes qué es lo peor? La plata se la voy a dar a ellos, al ¿No doctor le podés Fernández. dar la plata a ellos? Sí. ¿Me la tenés que dar a mí? No. A mí me contrataste, No. yo sé de esto, no me podés agarrar y sacar la plata. Sí puedo. ¿Yo qué hago ahora? El problema no son ellos, el problema sos vos. Lo que hiciste hasta ahora, no lo hagas más, porque no da, ¿sabés, chiquita? Y se la voy a dar al doctor Fernández para que haga lo que tenga que hacer. Pero vos no vas a ver un peso más, ni un peso más vas a ver. Así que bueno, estás despedida, te quería decir esto. Y nada, chau, no tenemos más que hablar. Y no vuelvas, porque si volvés te vamos a escupir en la cara. Te vamos a humillar, nos vamos a reír de vos. Y mejor no te digo qué más podríamos hacerte, ¿sí? Así que chau. Yo sé que en el fondo ustedes me quieren muchísimo. Yo sí los quiero muchísimo también. Y bueno, nada, lamentablemente me cortaron los fondos. Por lacra. Así que... Al fin. Pero saca un sueño y nace otro. Eso no sí, son es sueños, verdad. son frustraciones sexuales que tienen que ser controladas. Los chicos me cortaban los víveres, me cortaban las piernas, así que no puedo seguir más con este proyecto. Me quedé desempleada y... Bueno, basta de llorar. Y nada, bueno, y ahora voy a entrar en el mundo fantástico del desempleo, ¿no? El desempleo, sin trabajar, con una manta hasta acá y... Tú nunca trabajaste, maldita ladrona. Yo lo único que voy a decir es que, nada, esto se terminó hoy y que ustedes son libres. ¿Somos libres? O sea, ¿nos podemos ir? Sí. ¡Somos libres, somos... Te ganamos, perdedora, perdedora. Chicos, deténganse. Miren, vengo de un show de guitarra y me acabo de robar esta computadora. A mí no me importa mucho la tecnología porque hace que la gente pierda el cerebro, así que les doy la oportunidad de que la puedan destruir, ya que yo no la puedo destruir. ¿Qué es esto? Pero por supuesto, tomá. Pero vamos a hacer la mierda. ¡Pedazo de mierda! Bueno, espero que les haya gustado la historia. Espero que se hayan dado cuenta de mis dotes de narrador, que además de ser el mejor hipnotista del mundo, soy también el mejor cuentacuentos. Espero que entiendan que la moraleja de toda esta historia en realidad es que no hace falta ser la mejor versión que los demás quieren que seamos de nosotros mismos, sino la peor, de eso se trata. Peor de todas. Así que pedazos de hijos de remil puta, vayan sacando la platita. Bueno, a ver. Dame toda la plata, pedazo de mierda. Agachate, que me querían poner a mí de rodillas. Bueno, a ver la platica. Fabuloso, doctor. Permítame felicitarlo. Maravilloso. Son geniales. Perdóneme que lo interrumpa. Su plan, su forma
de psicología transpersonal. Discúlpeme, doctor, pero ahora debo atender otra conferencia más importante. Un gusto, hermano. Vaya. Que esté muy bien, tranquilo. ¿Listo? Hermano. Me voy a poder comprar todos los videojuegos que pueda. Vintage, Nintendo 64, Sega, no toda esa mierda de ahora que tiene puros gráficos y no tiene ni historia. Yo prefiero el Super Mario. A mí me gusta el control. Graba. Un poquito más abajo. Escena 5, plano 20, toma 1. ¡Libertad! No, se fue al otro lado. No, de nuevo. De nuevo. Para este lado. Para todo derecho, para acá. Claro, porque si no, no sales en cámara. Y tu caída es inútil. Tiene que ser tipo... Ahí está bien. Ahí no te muevas. ¿Listo? No, te entraste. Listo, más horas. Poneme Ahí. una marca, loco, poneme una marca, loco. No corten. ¿Listo? Yo me pongo... Cámara graba. ¿Entro acá? No. No, vas a la izquierda. ¿No cortamos? No cortamos. Ahí está bien. Sí. Ahí no entra él. Vamos, vas para acá. Más ¿Todavía- al medio. Ahí todavía no entra. No, ahí no entra. Dale. ¡Acción! ¡Libertad! No, bueno. No, eso no salió. No salió.